Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este es su programa que transmitimos todos los días a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría y también a través de nuestro canal de YouTube. La noche de hoy seguimos, porque lo prometido es deuda. Un hombre de palabra, un hombre que cumple con sus promesas, que es el ingeniero Gilberto Urdaneta Bezón. Tuvimos una entrevista maravillosa que si no la han visto, los que nos escuchan por YouTube, bueno, los invito a que en la etiqueta que les va a salir en este momento vayan a ver la primera parte de la entrevista, y los que la escucharon por radio, bueno, vayan a nuestro canal de YouTube, vayan a nuestra página web donde ya está cargada esta entrevista, la primera parte donde hablamos de lo bueno y de lo malo, hablamos de Pérez Jiménez, hablamos hasta de Gómez, hablamos porque el doctor, bueno, nació en el 33. Y de la vieja ciudad de Maracaibo. Ahora queremos hablar del momento, quedamos en el año 1979. Quedamos el año en el que usted es nombrado gobernador del estado Zulia. Entonces vamos a hablar un poco sobre la gobernación del Zulia, después sobre los problemas políticos, sobre el Viernes Negro, sobre el Caracazo, sobre el 4 de febrero, la llegada de Chávez al poder, que usted ha sido testigo de sección de todos estos procesos, además con la sabiduría que le ha dado una vida dedicada al servicio público, a la labor social, al trabajo social, y que de cierta manera, bueno, nos permitirá conocer a través de su pupila una versión de la historia que todavía no está escrita y hay que escribir. Pero quedamos en aquel programa en que usted nos iba a decir quiénes eran esos que dijeron no, a Gilberto no. Nos iba a echar el cuento de cómo fue que lo nombraron gobernador del estado. Sí, eso es muy interesante. Un día antes de la designación de los gobernadores, yo tenía una buena amistad y mucha confianza con el presidente Luis Herrera Campins y con el ministro de Relaciones Interiores Rafael Andrés Montes de Oca. Yo estaba en Caracas. Vamos a decir que fue el 12 de marzo a las 1 de la tarde, me llamaron y yo asistí. Ya el presidente en ejercicio era el presidente Herrera y el ministro del Interior en ejercicio era, como lo llamábamos, Pepe Montes de Oca. Y me plantearon, mira Gilberto, no vamos a comenzar contigo en la gobernación. No me creerán, me quitaron un peso. Me quitaron un peso. Y ellos me agradecieron que yo, pues, entendiera las cosas esas que se viven y que lo que estamos viviendo hoy aquí en Venezuela es consecuencia de la intriga de las organizaciones políticas, de la división de los partidos políticos internos, del individualismo, del personalismo, y eso lleva al grupalismo. Y si yo conformo un grupo, la otra gente que no está en ese grupo, hasta por defensa propia, hace un nuevo grupo. Y yo amistosamente cogí el avión de las 4 de la tarde de regreso no me acuerdo si fue Aeropostal o Avenza. pero dos grandes industrias venezolanas que desaparecieron. Bueno, sí. Avenza con la nacionalización, sí, con la privatización de Carlos Andrés, y Aeropostal feneció en manos del chavismo, que acabó con esa industria, con la primera aerolínea venezolana. Era la primera aerolínea venezolana, cómo no, y una buena aerolínea, ¿no?
Con casi 100 años de servicio. Sí. Lanzado. Entonces Luis, yo me vengo a Maracaibo y le digo a mi señora, otra vez desempleado. Esta es la situación, ¿no? No hay problema. ¿Cuántos hijos tenía usted ya en ese momento, doctor? ¿Ya estaban todos completos? Sí, ya teníamos 6 hijos. 6 hijos, sí. ¿Por qué los copellanos tienen tantos hijos? Porque no les gustaba la televisión. Porque ahí está Ángel Lombardi, que tiene 10. Sí, ¿no? Usted 6, imagínese. 6. Es una cuestión de... Esa es una pregunta para tratar en un conversatorio especial. Y entonces yo cojo y llego acá. Yo llegaría aquí como a las 6:30. Y de una vez, pues, en familia. Cena, nos acostamos normalmente y como a las 10 de la noche me llama el ministro de Relaciones Interiores Montes de Oca. Gilberto, el presidente quiere verte aquí mañana en el IFEDEG a tal hora, a las 10 de la mañana, en el IFEDEG, el Instituto de Formación. Y no me dijo más nada. Pero digo, bueno, tengo problemas para... reservar el avión. Y si no hay cupo. Y el tiempo en llegar al IFEDEG. Y me dice también, en último caso, preséntate en la casa, en la Herrereña, que era casa de familia. Por cierto, la señora de Luis Herrera es Urdaneta, Betty Urdaneta de Herrera Campín. Una familiar suya. De los Urdaneta de Trujillo. Pero ya tú sabes, en las especulaciones, las malas lenguas decían que yo era, de casualidad no me pusieron como cuñado del presidente Herrera. Pero eso es bueno que haya sucedido y que lo contemos para ver si definitivamente hacemos de Venezuela. ¿Y llegó al IFEDEG? Previo contacto en la Herrereña. Y en la Herrereña me conseguí con la señora Betty Urdaneta de Herrera y con Rodolfo José Cárdenas. Carajo, para mí, un talentoso y un gigante de la política, bien formado, doctrinario. Y voy a adelantarte esto para la historia. Con los problemas internos que todos los partidos tienen, y nosotros los teníamos, por allí por el año 66, yo estaba presente cuando Rodolfo José Cárdenas, que era hermanito político de Luis Herrera Campín, y escribía una columna que se llamaba César Cienfuegos, era el seudónimo. Vaya. Sí, que una vez en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, Gustavo Machado, que sentía escozor con esa columna diaria en el diario La Esfera, dijo sí, porque todo lo que hacemos aquí se publica a su manera en el diario La Esfera por Rodolfo César Cienfuegos Cárdenas. Eso fue porque Gustavo Machado, comunista de entonces, claro, caramba, pero era un hombre educado y de buena posición económica. Los Machados todos tenían buena posición económica. Bueno, yo llego a la Herrereña y Rodolfo me dijo, te mandó a presentarte aquí y al IFEDEG a las 10. Me dijo, te van a nombrar gobernador. ¿Por qué, Rodolfo? Porque está convocado a una reunión con los próximos ministros y los próximos gobernadores. Bueno, y así fue. Se hizo el acto en el Palacio Miraflores y nos juramentamos los gobernadores. Y después conocí la historia de por qué... Esa, vamos a esmecharla, vamos a contarla. ¿Quién fue? ¿Quién Me puedo era? reservar las cosas que puedan... Claro.
Los que quedan vivos. No, sí, todavía hay vivos. Ah, bueno, eso, a eso no lo vamos a nombrar. Sí, fue la gobernación del Zulia era muy importante. Y teníamos problemas internos que no han debido llegar a esa magnitud que llegaron. Y aquellas lluvias trajeron estos lodos. Porque Claro. fíjate cómo COPEI y Acción Democrática, COPEI y Acción Democrática, dos gigantes de la política nacional y latinoamericana, ¿ah? Se han dividido, se han despedazado y prácticamente sus influencias en la vida actual política, social y económica de nuestro país es Nula. mínima, sí, nula. Y Lamentando entonces, mucho, de COPEI queda una profunda tradición intelectual dispersa en todos los partidos, porque los políticos que formó COPEI se fueron a Primero Justicia, Sí. se fueron a Fuerza Vecinal, a la Causa R, a los otros partidos. sí, igual que Acción Democrática, COPEI tiene hijos y nietos. Claro que según las circunstancias, yo puedo tener el concepto de los que se fueron de COPEI después de saborear las mieles del gobierno o de los gobiernos copellanos, pueden ser catalogados de traidores políticos, pues podrán ser buenos padres de familia, ¿no? Excelentes personas, pero si tú te vas de un partido y fundas otro partido o participas en otro partido para luchar contra el partido que te hizo político, bueno, yo tengo mi apreciación sobre eso. Y esa tarde del 12-13 de marzo, yo no lo sabía. Después me lo contaron en el IFEDEC. Después de ser notificado en una gran camaradería que yo no iba a comenzar, me dieron esperanza de que en el transcurso de los 5 años podía ser, entró una comisión de lo que llamábamos aquí Comité Regional de COPEI. Muy bien, los atendió igualmente con toda cordialidad y confianza el presidente y el ministro de la República. Pero usted había sido el jefe de campaña del Zulia, del presidente Herrera. Es decir, usted de alguna manera era la cabeza de COPEI en esa campaña. Bueno, yo no recuerdo bien, pero yo creo que habíamos dos cabezas. O sea que la cosa estaba... El de confianza, porque así era. Y la dirección política regional, lo que llamábamos Comité Regional de COPEI, que ya funcionaba en la Plaza de las Madres. Ok. Por cierto, una casa regional hoy abandonada. Si la quieres visitar, cuídate, no te caiga el techo. Quizás la casa de partido más importante como símbolo arquitectónico que tiene toda Maracaibo, ¿no? Esa esquina de COPEI de la calle... De la Plaza de las Madres. De la Plaza de las Madres es un punto de referencia, o era un punto de referencia sí. para la ciudad. Mira, Luis Pedroso Cervantes, yo ayudé a diseñar, podemos decir, y pintar el muro que dice Partido Demócrata Cristiano. Y eso nos valió también alguna reprimenda, porque el partido era social cristiano. Pero en ese momento lo social se confundía con, tú sabes. Claro, con el socialismo, Sí. estaba la Liga Socialista echando vaina por ahí. Y ya veníamos de la propiedad comunitaria. Claro. Y yo hice causa común con los jóvenes de entonces, que te nombro varios, a don Vivas Terán, José Ramón Solano, Joaquín Marta Sosa, Julio César Pineda, Julio César Moreno, Carlos Julio González, y aquí en el Zulia, Julio Portillo, Iván Darío Parra. Buenos muchachos, de buena familia. Yo digo que sí, pero yo trabajo porque vuelva la armonía.
Yo creo que te lo dije en la primera parte, entre la guerra y la paz. Hay gente que duda. Tú me preguntas qué escojo yo entre la guerra y la paz, y yo digo la paz. Entonces, saliendo usted juramentado o recibiendo la noticia, entró una comisión de política de Copey del Zulia a poner la protesta, a decirle... No, a conversar sobre el gobernador a designar. Y yo no sé, acá murió hace poco el compañero de acá del Zulia que iba a ser designado producto de esa reunión. Usted lo dijo en la entrevista pasada, dijo que el candidato era Guillermo Yepes Boscán. Sí, bueno, buenamente. Hablaba así. Decían, bueno, vamos nosotros a hablar, porque le decían los estudiantes de letras, lo llamaban los estudiantes de letras, que todos eran socialistas, lo llamaban parlante roto. Así lo llamaban los estudiantes de letras. Acaba de morir él y su hermano Roberto, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mira, un poeta excelente, un estudioso de T.S. Eliot, fue ministro de la Juventud. Sí, bueno. Entonces Gilberto Urdaneta Bessón, después de esa reunión, es designado al siguiente día gobernador del estado Zulia, y Guillermo Yepes Boscán lo nombran ministro de la Juventud. Yo creo que eso fue una buena solución. ¿Y por qué me nombraron? Porque ya cuando estaba todo arreglado y había terminado la reunión, como a las 6 de la tarde, en el mismo sitio donde yo había estado a las 2 de la tarde, una persona de los comisionados del Zulia jugó adelantado y ya habían abierto las puertas, todo estaba bien, el gobernador iba a ser Guillermo Yepes Boscán, pero entonces quisieron como remachar, ¿no? Para comprometer al presidente y al ministro, y en público dijeron: ya sabes, para salir, para rematar, ya sabes. Con las puertas abiertas para que sonara. Bueno, ese fue el error, que ya habían entrado personas que estaban alrededor del sitio de reunión. Entonces ya era pública, no era la reunión privada del comité regional. Y entonces alguien me dijeron que hasta se había hincado en tierra, le dijo: en último caso, no se te olvide, y creo que no lo trató de presidente, Luis Herrera, cualquiera menos Gilberto Urdaneta Bessón. Y me dijo Pepe Montes de Oca, y yo les creo, que él se cruzó enseguida una mirada, ¿no? Dice: no podemos aceptar que en público te quieran imponer al gobernador del estado Zulia. Y yo creo que a la larga todo resultó más o menos bien. Yo fui designado y... Bueno. Ahora, usted me dijo que me iba a echar una historia de lo que pasó en la juramentación en la Asamblea Regional, aquí en el Consejo Legislativo, ahora Consejo Legislativo, en ese momento Asamblea Legislativa. ¿Qué fue lo que pasó en esa juramentación cuando llegó con los papeles Gilberto Urdaneta Bessón? El presidente era... Creo que en ese entonces también de la Asamblea Legislativa era también presidente del Partido Social Cristiano Copey y presidente de FETRA Zulia. El triple coronado. Ali Moncayo. Muy bien. Yo creo que siempre me llevé bien con él. Y murió relativamente joven. Sí. Cuando acordamos salir del despacho del gobernador, que todavía era gobernador porque yo no me había juramentado, Guillermo Rincón Araujo, un señor vinculado más bien a las actividades agropecuarias. ¿Era gobernador encargado? No, era gobernador que había sustituido, en el gobierno de Carlos Andrés, había sustituido a Omar Baral. Omar Baral Méndez. Cómo no. Un caballero también. Sí, señor. Bueno, yo con otros que saben, si ven el programa y estuvieron, entre otros el padre Palmar nos acompañó cuando supimos que Omar Baral estaba en las últimas en su casa de la urbanización Irama. La nena Baral, su esposa, nos recibió y miren, las palabras de Omar Baral, todo el mundo las recibió, fueron unas palabras de buenos consejos. ¿Se recuerda alguno?
Caramba, algunos de los presentes. De los consejos, eso, porque... No, de que trabajáramos por el bien común, por la democracia, con honradez, con honestidad. Sí, Omar Baral Méndez. Nos hemos olvidado de esas personas. Mira, Luis Vera Gómez, que usted lo conoció. Mayor que nosotros. De la primera generación de los AESCO, digamos, para no... Después, uno que estudió con usted, y de ese podemos hablar más adelante, que también fue gobernador. Usted me dijo que Omar Barbosa estudió con usted, me dijo. No, cuando yo fui diputado a la legislatura, él fue el secretario de la Asamblea, más joven, Omar. El presidente de la Asamblea Legislativa esos años entre el 63 y el 68 fue Ciuberto Martínez, el profesor Ciuberto Martínez. Y fue una asamblea interesante porque allí, a mitad de camino, se creó la fracción del Movimiento Electoral del Pueblo, del MEP. Se rompió Acción Democrática. Y había unos dos representantes de partidos pequeños que en las chiquiticas decidían la mayoría de la votación. Se iban con Copey. O se iban con el MEP. Sí, sí. Ciuberto Martínez, Omar Barbosa era el secretario de la Asamblea Legislativa. Entonces llega usted, doctor, con nombrado gobernador. Sale caminando con el gobernador en funciones que le va a entregar la banda en el Palacio Legislativo. Échenos ese cuento, ¿qué fue lo que pasó ahí? Estás bien informado. Y bueno, voy a referirte el hecho, pero no las personas, una de las cuales ya está muerta. Y cuando vamos del Palacio de Gobierno a la Asamblea Legislativa, que era la casa de la capitulación, allí funcionaba, es decir, que estábamos a un paso. Porque la Casa del Chirimoyo todavía no era en la Asamblea Legislativa. Estaba en reparaciones mayores. Y entonces dos compañeros me agarraron por el brazo y me dijeron: Hilberto, tenemos que conversar una serie de cosas, no te juramentes hoy. Yo digo: no, por favor, ¿no? Y el acto estuvo muy concurrido y yo recuerdo que mis palabras fueron confirmadas por las menciones del eclesiastés. Unos lo tomaron muy bien y otros no lo tomaron tan bien. Llegó el tiempo de sembrar, llegó el tiempo de cosechar, ¿entiendes? Y son los nuevos tiempos. Bueno, o sea que usted fundó un nuevo tiempo. No me estoy echando broma. Por ahí habrá escuchado Rosales y habrá dicho: esta frase me gusta, esto es un nuevo tiempo. Bueno, Dios ilumine a Manuel Rosales y a María Corina Machado y sus seguidores, porque yo considero a estas alturas de mi vida, Luis Peroso Cervantes, que la situación es muy delicada. Le tocó a usted formar gabinete con prohombres, con hombres y mujeres de primera línea. Qué bien que me recuerdes eso. Y a mí, en lo tocante a mí, yo soy un hombre de cultura metido a la política para molestar a los políticos, pero yo te he leído. Pero lo mío ha sido siempre la literatura y la poesía. Pero usted nombró como su secretaria de Cultura a Lía de Bermúdez, una mujer que cambió la forma de hacer cultura en esta ciudad. Sí, eso fue una cosa divina, exagerando. La designamos y vino a ser un acierto de marca mayor. Bueno, hasta yo me culturicé. Ver a Jesús Soto a cada rato, acá en Maracaibo, en la residencia, a Francisco Narváez, y los criollos, Bellorín, Chinojún, ¿no? Y Cepeda, y toda esta, hasta Carlos Cruz Diez lo conocí yo. Y entonces, pues, la gestión de Lía Bermúdez, que se la estamos reconociendo todavía los que lo conocimos. Cuando el pillarajo del Omar Prieto
cerró la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. Usted envió un audio que para mí, que a mí me conmovió. Y usted recordó cuando la Orquesta Sinfónica de Maracaibo en su gobernación salió a recorrer Europa dando conciertos. Luis Peroso, chico, qué bien. Tienes mejor memoria que yo. No. Mira, eso fue un éxito que acompañamos a la orquesta y a la profesora Lía Bermúdez, imagínate, en el salón principal de la Organización de Estados Americanos en Washington, la profesora Lía Bermúdez, dentro de esas actividades culturales de la Orquesta Sinfónica y de la propia Secretaría de Cultura, hizo una exposición de esculturas de pequeño formato. Lo que ella había realizado en la avenida 5 de Julio, en el frente del Banco Comercial de Maracaibo, o en otras partes, en pequeño formato, y eso fue un éxito. Es decir, que Lía le dio prestancia a nuestra gobernación. ¿Qué otro secretario nombró, además de la reingeniería de esas secretarías, ¿no? Porque existían institutos, antes del Instituto de Cultura, usted tuvo a la primera Secretaría de Cultura como tal, y creo que hubo una reestructura completa en el gobierno, es decir, la manera en la cual se gerenció la acción gubernamental. Debe ser porque era un ingeniero que vino a hacer reingeniería. ¿Qué secretarios lo acompañaron en la gestión? Bueno, secretario de Gobierno, el doctor Omar Luzardo Arria, que salió después de mi juramentación en Caracas, en una pequeña reunión con los sectores políticos y económicos, para ser designado como secretario general de Gobierno, Omar Luzardo Arria. Secretario privado de la gobernación, el doctor Regulo Abreu, que fue un hombre ligado también a la cultura y a la literatura, sí, señor. Y postulado por el Comité Regional, postulada para la Secretaría de Administración, que era muy importante en esos tiempos, la doctora Nerva Bracho de Sánchez, postulada por el Comité Regional y aceptada por todos nosotros. Nerva viene a ser hoy en día la viuda de Jorge Sánchez Melián. Un hombre también, bueno, un historiador, un economista. Nos olvidamos de la gente, Luis Peroso. Excelente hombre. Bueno, parlamentario también mucho tiempo, Jorge Sánchez Melián. Sí, y las cosas de la descentralización, una autoridad. Ciertamente. Esa es mi apreciación. Y en educación, en infraestructura, ¿quiénes lo acompañaron en esa? Porque a veces esas son quizás las que uno cree que son menos importantes, pero es las que atienden más gente. Mira, en educación, eso es para que los que lo vivieron lo puedan comentar, porque yo tengo mi óptica, ¿no? Cuando tengo yo en el despacho de la Secretaría Privada para juramentar al profesor Edmundo González, se llama, de acá de Maracaibo, muy amante de la cultura y de la música y de la gaita, ¿entiendes? Hay una llamada de Montes de Oca, me lo recuerdas tú, y me dice: Gilberto, ¿ya constituiste todo el gabinete regional? Y le dije: estoy en eso, lo que me falta es juramentar al de educación. Al de educación. Y me dice: Gilberto, dale esa posición a alguien vinculado al maestro Jovito Villalba, a Unión Republicana Democrática. Y me explicaron el porqué. El maestro Jovito, sin querer queriendo, apoyó al presidente Herrera en la campaña del 78. Pero ¿cómo es eso sin querer queriendo? Porque o se apoya o no se apoya. Bueno, más queriendo que sin querer. Yo me llevé muy bien con el maestro Jovito porque en una casa de su primo Villalba, que era el gerente del Automóvil Universal, por allí, por los lados de lo que llamábamos el Castillo de Lucas Rincón, teníamos nosotros nuestros problemas. Y
logramos una entrevista con él y fue muy interesante porque, bueno, Pero un hombre que fue protagonista Carajo. de la lucha democrática cuando el perjimenismo. y desde el 28 Claro que sí. con la generación del 28 y nos dio, Cátedra. sí, de allí salimos. Me acuerdo que uno de los que llevó la voz cantante por los que lo fuimos a visitar en la habitación de esos familiares de él fue el doctor Rangel Quintero Castañeda. ¿Y a quién nombró entonces como secretario de Educación? Caramba, me va a fallar la memoria. Ahorita se acuerda, no se preocupe, Sí, no se puede vaya. ser que sí, puede ser que sí. Y estuvo 2, 3 años, y a los 3 años hubo la anuencia y coloqué al que no habíamos podido juramentar en marzo del 79, a Edmundo González, que qué casualidad. Este que está en También se espera, llama Edmundo. Edmundo González. El de la tapa. Es tapa. O sea, yo no sabía, yo con mi vida de tantos años en política, yo no sabía que había candidatos tapa. Hay los de tapa plástica que se vuelven a enroscar y están los de tapa de chapita que después que se doblan ya no funcionan. Pero yo sí quisiera que estas palabras que te agradezco, porque vienen a ser estas oportunidades que me has dado, porque yo siento que son como mi despedida del activismo, por muchas razones. Bueno, tu presentación tú lo dijiste, ¿no? 90 años y 6 meses. Son 90 años, doctor. Y 15 días, ya voy para 91. Y yo lo que sí deseo es que los errores que yo haya cometido y los excesos entiendan. Mucha gente presa en su gobierno. No. Estaba lleno el retén. No. Otra anécdota. En el año 80, yo creo que a mediados de camino, diría yo, por allí por abril o mayo, protestas de la Universidad de los Andes, protestas de la Universidad de Carabobo, y en todas había gente maltratada, no muertos, pero reprimidos. Y en la Universidad Central fue la tapa del frasco, para estar de moda con las tapas. Y entonces le toca a la Universidad del Zulia. El rector era Gastón Parra Luzardo. Vaya. Y era amigo mío desde aquellas épocas que con Omar Baral y con Vinicio Nava Uribarri y con Mauricio Pérez Badel hacíamos actividad política en la Ciega, como decíamos, en la vieja Universidad del Zulia. Y entonces me estaba refiriendo... Venían las protestas en la Universidad del Zulia. Y viene la de la Universidad del Zulia. Y yo, cuestión aparte, yo hice una gobernación tranquila. Debe ser porque a mí me llamaban el negro Urdaneta y yo venía de ser ambientado desde los terrenos que eran Monte y Culebra de la Iglesia de las Mercedes, pasé a las Delicias, los Maristas y estudié en la Universidad del Zulia con la pasantía que me marcó para siempre de los reverendos padres jesuitas en el Colegio San José de Mérida. Un rector, ojalá Dios me dé vida para que se le reconozca. Fundador para el mundo, el padre José María Velas, jesuita, fundador para todo el mundo de la mejor educación para los pobres más pobres. Y es reconocido. Y entonces, pues, yo estuve aquí y cuando me anuncian la protesta, el presidente me llamó al despacho. Ya había teléfonos, no sé cómo llamarlos, privados, ¿no? De CanTV, pero eran privados. Y me dice, Gilberto, prepárate, pero vas a tener violencia. Bueno, ¿qué más voy a hacer yo? Yo le dije a Gastón Parra Luzardo que, y a lo mejor fue alguien que lo sugirió allí en lo que llamábamos el gabinete regional.
ofrécele seguridad a la marcha. Salió del rectorado y cogieron por todo eso, creo que bajaron por la 5 de julio para salir aquí al Milagro, y por el Milagro fueron hasta la esquina del Hospital Central. Vaya. Cruzaron a la derecha para llegar a la gobernación. No, pero la trampa es que llegaron cansados, por eso no hubo protesta. No me fue sin querer queriendo, te digo nuevamente yo, porque lo que sí hice yo, y me lo aceptó el rector Parra Luzardo, es que le dijimos: tenemos información de que van a infiltrar la marcha y va a haber violencia. Eso fueron, nos iluminó Papá Dios. Y para que sepan, vamos en todas las bocacalles a proteger la marcha. La marcha discurrió, ¿no? Y cuando me avisaron que estaba en la esquina del Milagro, ya cruzando por el Hospital Central, a 200 metros de la gobernación, suena el teléfono del presidente Herrera, que estaba calculando las horas, ¿no? Y dijo: ya debe estar Gilberto ahí en medio de ese berenjenal. Y me dice: Gilberto, ¿cómo está eso? Y le digo yo: aquí estoy saliendo para recibir a 100 metros del Palacio de Gobierno a la marcha. Y caminar con ellos. Y entraron los directivos al Palacio de Gobierno. Ese he sido yo, Luis Peroso. Las obras, doctor. Las obras, las carreteras. No? ¿Cómo le fue con ese? Bueno, vamos. ¿Ve? Tú pones el dedo en el sitio preciso. Obras. Yo siempre he dicho que la mayor obra de nuestro gobierno regional, claro, apoyado por el gobierno nacional y por un hombre que, habiendo sido fundador de Acción Democrática, yo lo mantuve en la administración de la Lotería del Zulia, porque fue un hombre probo, honesto y que conocía de administración. La lotería daba para todo, obras sociales, tú sabes, que si medicina, que si transporte, que si ayudas por aquí y por allá. Y entonces el presidente Herrera tuvo especial interés que con la gobernación y nosotros aquí con la Lotería del Zulia para las cosas del día a día, con don Joaquín Urdaneta, la obra que yo reivindico como la gran obra, que no es material, sino es que es cultural y educativa. Niños Cantores del Zulia. Sí. El padre Ocando Llamarte, yo creo que esto sí se sabe. Cuando estábamos en la campaña electoral del 78, nos reuníamos por una serie de razones del amigo y compañero Rangel Quintero Castañeda en casa de su cuñado, al bajar 1 de mayo, cerquita de la casa regional, allí en la Plaza de la Madre. Estanislao Barbosa de la Torre, hermano de Pedro Alciro Barbosa de la Torre. Que coqueteó Pedro Alciro Barbosa de la Torre con el pergiminismo. ¿Tú crees? Sí, fue secretario de Néstor Prato. No puede ser. No, Luis Peroso, no. Ese secretario que tú confundes es Gastón Montiel Villamil. Tiene toda la razón, ¿verdad? Me equivoqué yo. Tiene toda la razón. Qué pena. Me pusiste ese corte mango. Pedro Alciro fue secretario general de gobierno de un gran presidente, del último presidente de Estado del Zulia y del primer gobernador, don Felipe Hernández. Yo lo reivindico. Gran hombre. Sí, gran hombre. ¿Cómo se me va a olvidar si su señora se llama María Teresa? Ya murieron todos. Sí. Pero yo he tratado de reivindicar y a Felipe Hernández se le debe algo muy bonito, que es el escudo de Maracaibo. Ah, sí. Porque cuando fue presidente del Consejo Municipal, creo que en el 66, si mal no recuerdo, por allí, él reinstauró el escudo de armas de Maracaibo. Sí, es un señor, don Felipe Hernández. Escribía también, buen orador. Y don Felipe tenía sus inquietudes sociales y políticas desde la época de la caída de Juan Vicente Gómez. Sí. Y me dicen que don Felipe era muy tranquilo,
pero María Teresa, su esposa, era candela. Y entonces ahí vienen las cuestiones. María Teresa es comunista, ¿no? Chica, que salía en las marchas a la reivindicación de las cosas de los trabajadores. Bueno, si hasta el mismo, otra María Teresa más. María Teresa es mi esposa, María Teresa de Hernández, de don Felipe Hernández. Y María Teresa de López Contreras, el año 36, hay una anécdota que me permite contar. Claro que sí. Bueno, entonces hay esa conmoción a la caída de Gómez. Y los trabajadores, que después vino una gran huelga nacional de trabajadores, los trabajadores se acercaron al Palacio de Gobierno, donde estaba el presidente general Eleazar López Contreras. Y presidente, no podemos, los sueldos son bajos, los patronos no son justos. Y Eleazar López Contreras los recibía con su señora María Teresa. Y entonces les dice, ustedes tienen razón, a los sindicatos, a los obreros, ustedes tienen razón. Todo eso que han dicho de los patronos y de los empresarios. Por una puerta salían los trabajadores, sí que yo tenía apenas 2 años, 3 años, estaba muy convulsionado el país a la caída de Gómez. Y entonces por la otra puerta entraron los empresarios. Presidente, no podemos con las protestas de los trabajadores, lo que están pidiendo de reivindicación, las empresas no soportan. Y ahí estaba María Teresa de López Contreras y les dice el general a los empresarios después que salieron los trabajadores. Después le había dicho a los trabajadores, ustedes tienen razón. Y entonces le dice a los empresarios en ese planteamiento, ustedes tienen razón. Se van los empresarios, ya se habían ido los trabajadores y entonces quedan solos el presidente Eleazar López Contreras y su señora María Teresa de López Contreras. Y le dice María Teresa a Eleazar, porque eran marido y mujer, mira Eleazar, ¿cómo es eso que los trabajadores te plantean una cosa y les dice que tienen razón? Y después llegan los empresarios y los patronos y les dice que también tienen razón. Yo no entiendo. Y le dice el general Eleazar López Contreras de la calma y cordura, María Teresa, tú también tienes razón. Esa es la mejor manera de llevar una María Teresa tranquila, ¿verdad? Ah, sí. Todas las María Teresas son buenas. Niños cantores. ¿Cómo no? La construcción de ese colegio gigante y después, bueno, la creación, lo que va a ser el canal de televisión, lo que va a ser... Todo, bueno, posterior. Claro, eso es posterior, no? pero es un complejo que además se siembra en esa organización La Paz, que es la Maracaibo que va creciendo, la clase media de Maracaibo que va creciendo, y otro modelo de gestión habitacional, porque si bien los adecos y los copellanos anteriores habían regalado casas populares y habían creado esos barrios populares, bueno, La Paz es una inversión privada, es por fin, el mecanismo de la economía trabajando para el beneficio de la gente. Había un país que tenía la capacidad de comprar casas, de comprar carros, de progresar, se respiraba progreso en la nación. Sí, la organización La Paz era un modelo en su tiempo, ¿no? El Centro de Arte Popular, eso de convertir el mercado viejo en un centro de arte. O sea que a la larga fue el centro... Que termina convirtiéndose en el Elías Bermúdez. El CAN. Pero en su gestión fue el Centro de Arte Popular, ese proyecto. Es decir, con Lía Bermúdez fue la construcción del Centro de Arte Popular. Yo creo que sí. Mira, Lía es un gigante. Yo mantengo viva la memoria de Lía Bermúdez sin contaminarla con la cosa partidista o política, porque así lo ha querido el hijo de ella que vive en Caracas. Creo que se llama José Rafael Bermúdez. Y atendiendo las sugerencias de quien fue, creo yo, su brazo derecho en el Centro de Arte Lía Bermúdez por 28 años, entiendo, el doctor Régulo Pachano, hijo del rector de la Universidad del Zulia del mismo nombre. Nosotros nos hemos frenado
de presentar la figura y de recordar de la profesora Lía de Bermúdez, porque tiene que ser por exigencia familiar en un momento que no se contamine con la política y menos con la política partidista. Hábleme del hueco, ese hueco gigantesco. Pero déjame primero, antes de ir al hueco, los niños cantores. Si tú me preguntaras a mí cuál ha sido la obra que pudiera identificar nuestro gobierno, esa obra a tres: presidente de la República, gobernación del Estado y administración de la Lotería del Zulia. Tomamos posesión marzo 13, 14 de la gobernación. Y ya el padre Ocando, que tuvo visión en la campaña electoral de que el presidente iba a ser el presidente Herrera Campins, le había mostrado todo el proyecto, los planos, en casa del doctor Estanislao Barbosa de la Torre. Y ahí todo. Y el presidente Herrera lo tomó como suyo. Llegamos a las elecciones de diciembre, presidente de la República Luis Herrera Campins, y tú sabes cómo el padre Ocando Llamarte, enseguida quitamos, pues no había tomado posesión el presidente ni el gobernador y ya estaba el proyecto hacia adelante. Muy bien, sí. Hay una anécdota que llegaban, cuando estaba construyendo San Tarcisio, el padre Ocando, que llegó un camión de estos de concreto. Sí. Y le dice: padre, el señor del concreto está pidiendo que le paguen el cemento que trajo, que están vaciando en la estructura. Le dice: tranquilo, mijo, que de cualquier culo sale sangre. y empezaba el padre a llamar por teléfono: mire que tengo aquí un camión y hay que pagarlo. Y lo conseguía. Y en la tarde pagaba el camión. Sí. Sí, no, yo creo que hay que reconocer la obra de Gustavo Ocando Llamarte. Y gobierno regional comienza unos 15 días después de la juramentación del presidente Herrera, marzo de 1979. Y esas son las cosas de Dios. Ese año, el coro de los niños cantores del Zulia, formado por el padre Ocando Llamarte y por el arzobispo de Maracaibo, Domingo Roa Pérez, muchachitos de edad, yo diría que todos menores de 15, 16 años, compiten en Viena, la capital musical, decíamos en ese tiempo, del mundo, y obtienen la primera mención, que decíamos campeones del mundo de los coros de niños cantores. Y entonces, ¿cómo sería que para la inauguración vinieron unos coros dos coros creo que europeos? Y una de las observaciones que hicieron los periodistas era que los coros de niños europeos no eran niños, tenían sus niños, pero tenían sus viejos. Apoyados ahí con... No, porque cosas de la naturaleza y de Dios, los niños nuestros de aquí, del trópico, del Zulia y de Maracaibo, entre esas edades de niños, daban todas las notas, las voces. Y aquellos europeos, los niños daban las notas de los niños agudas, claro. y tenían que buscar a los viejos, que hubo anécdotas aquí entre los periodistas que volviendo a Juan Vicente Gómez, algún periodista de la catedral, cuando se presentó el coro de los niños de Viena, dijeron: estos serían niños cuando Juan Vicente Gómez, porque había... No, ojalá, Luis, te agradezco mucho esta conversación, porque nosotros debemos trabajar por la armonía y contra las pequeñeces y dentro de esa armonía ayudarnos a sacar este gran país de esta fosa institucional. Se funda la Fundación del Niño. Sí.
Ya venía la María Teresa Sí. trabaja en la fundación. ¿Cómo le fue a su Bueno, esposa? no, ella automáticamente, la Fundación del Niño Zuliano, la presidenta es la esposa del gobernador de turno. Ahorita, por ejemplo, la presidenta es Evelyn Trejo de Rosales. Que fue una excelente alcaldesa, muy a pesar de todo lo que, de que el chavismo trabajó en su contra. Sí, yo digo también lo siguiente, que ¿por qué nosotros, y a lo mejor todos los hemos sufrido en carne propia, o a lo mejor todos hemos sufrido en carne propia, cualquier falla o error, ahí te saco hasta las muelas? ¿Y por qué no coincidir en lo importante, en lo que nos puede unir, el desarrollo, sobre todo en las cosas de la cultura, chicos? Al que tú formes culturalmente, y a eso íbamos en el reconocimiento de la gran obra de los niños cantores del Zulia, finales de marzo, y se estaba inaugurando el Día de los Niños Santos Inocentes, el 28 de diciembre. El edificio. El teatro, escuela, teatrino de los niños cantores del Zulia. Pero se construyó verdaderamente rápido, en tiempo récord. En 8 meses. ¡Wow! En 8 meses que yo todos los días de diciembre hasta el 28, porque sabía el presidente Herrera, y por invitación del padre Gustavo Cando Llamarte, que es un gran constructor, gran ingeniero y mejor sacerdote. Entonces, y venía comprometido a la inauguración. Y yo todos los días, créeme, después de salir del Palacio de Gobierno, iba a dar mi vuelta. A ver cómo yo iba. decía, esto no se va a terminar, esto no se va a terminar. Y el presidente llegó en la tarde a inaugurar el Día de los Niños Inocentes, por ser niños cantores. Y yo le dije en el aeropuerto, se acaba de concluir. Pero en la mañana estaban todavía clavando alfombras, chicos. Dios, que es uno de los teatros más grandes de la ciudad. Sí, ciertamente. sí. Y bueno, ahí se desarrolló. Mi señora tomó buena parte con la señora del presidente Herrera en lo que llamamos el inicio, el kinder de las abejitas, el kinder de los muchachitos. Y el Instituto de los Niños Cantores comenzó con el teatro escuela, un gran teatro escuela. Tenía un teatrino y una biblioteca que, si no me equivoco, se le designó con el nombre del Monseñor Cardenal José Humberto Quintero, que había muerto. En todo eso yo tengo que reconocer la presencia de la Iglesia Católica de Monseñor Domingo Roa Pérez. El hueco, que le llamamos el hueco de... ya no sé cómo lo llaman. Es decir, eso realmente era un gran centro cívico. Chicos, si no me equivoco, ese iba a ser el gran centro cívico Coquibacoa. Ese era el nombre, correcto. Y comenzamos muy bien. Hay que ver la cantidad de concreto. Para poder llenar. Ahora uno se para a ver eso y uno dice, pero qué cosa tan monumental iba a suceder aquí, ¿no? Sí. Entre el Estadio Alejandro Borges y el Cuartel Libertador. Muy buen sitio y todo, pero yo creo que nos agarró la crisis económica. Sí, fue eso. Ya yo había salido ahí. Fíjate, papá Dios me protegió también en eso. Cuando vino las dificultades, yo salí de la gobernación y me sustituyó un médico que murió relativamente joven, Humberto Fernández Auber. ¿Por qué lo sacan de la gobernación? De mutuo acuerdo, porque ya yo le dije al presidente Herrera y a Montes de Oca, yo quiero vivir más años. Había muchos problemas. De los que deberían ayudarme no me ayudaban. Ah, broma, estaba el partido echándole vaina al gobierno. Yo no he dicho eso. Pero después usted me dijo algo que uno va atando aquí como periodista, ¿no? Usted dice que después que salió de la gobernación no lo dejaron ser ni el presidente del comité de base de Bobure. Eso es cierto, y me remito a cualquier informe Y aunque no lo dejaron ser ni siquiera el presidente del comité de base de Bobure, usted nunca dejó COPEI. No, porque yo creo que sin ser un magíster ni un doctor en la materia, yo te conté que yo fui formado
por primero mi papá y mi mamá, y en las creencias cristianas, religiosas. Después los hermanos maristas de la educación, pero en la formación, Luis, qué suerte que yo pude estar 4 años con los padres jesuitas. E interno, porque aún el año en que me graduó de bachiller era interno. Sí, allá había sido exalumno y nos visitaba cada rato parientón de mi señora, Perucho Rincón Gutiérrez, Pedro Rincón Gutiérrez, gran rector de la Universidad de los Andes. ¿Cómo romper, doctor, con el hilo de la corrupción? Esos años hubo mucho dinero, pero también el país se endeudó, pero también el país, sufrió con la corrupción que no entendía, que empezaron a bajar los precios del petróleo, que no había tanta cosa, y hubo mucho robo. Bueno. Usted luchó contra la corrupción aquí en el Zulia. ¿Cómo le fue con eso? Sí, nosotros no tuvimos mayores problemas, porque éramos una familia, y yo creo que en eso se fue muy escrupuloso. ¿Sería por eso que el partido no lo quería? No, tampoco es así, no. Pero con el tiempo, blancos, amarillos, hasta desaparecieron los amarillos, y verdes se dejaron contaminar por el poder y por el dinero, bajo mi responsabilidad. No es que yo haya sido un angelito y me vaya a llevar a los altares, pero volvemos a lo mismo, ¿no? El rector jesuita, padre José María Vela, nos selló a nosotros. Y el padre venía, José María Vela, de Chile. Era origen chileno y fue una suerte que al pasar por Venezuela como jesuita lo asignaran al internado. Y por ese internado, si nos ponemos a nombrar, ya casi todos están muertos, mis compañeros, pero... Siendo usted gobernador del Zulia, ¿conoce a Manuel Rosales? Sí, yo lo conocí, exactamente. ¿Vio usted en los ojos de aquel muchacho del sur del lago que iba a ser el líder que es hoy? Siempre, cuando a mí me preguntan, yo lo conocí en el sur del lago, en San Carlos del Zulia, no en Santa Bárbara, porque son ciudades gemelas, como Budapest en Hungría, por un río. Claro, hay grandes diferencias en la arquitectura y el desarrollo de servicios. Pero Santa Bárbara era la comercial y en San Carlos del Zulia era la iglesia matriz, el consejo municipal. Y yo como gobernador fui un día y me recibió el consejo municipal en manos de Acción Democrática, mayoritariamente. Y uno de los concejales de Acción Democrática, él debe recordarlo, allí presente y conversamos, fue Manuel Rosales Guerrero. Jovencito, tendría 20 años. Jovencito, sí, bueno, más joven que yo. No, usted le lleva 20 años, 25 años a Manuel, y usted fue gobernador a los 40 y tantos, fue un gobernador 44 creo que me juramenté y salí a los 46, 47. Usted fue un gobernador muy joven, con mucha vitalidad. Yo diría, Luis, que esa es la edad buena para ser gobernador, porque eso acaba a cualquiera. Hago hincapié en esto porque yo trato de, como te digo, de dejar algo positivo. Yo hice mías las frases al salir de la gobernación del presidente Herrera al dejar la presidencia de la República. Cuando el presidente Herrera deja la presidencia de la República, yo estuve en el grupo. Se acercaron los íntimos amigos del presidente Herrera y compañeros de partido. Dijeron, no te preocupes, Luis, lo que lo trataban de Luis, o presidente, dentro de 2 periodos tú puedes volver a ser candidato y presidente, ¿no? Y esto lo quiero repetir y lo hago mío. El presidente Herrera les dijo más o menos esto, yo lo oí. Miren, amigos, yo sé quiénes son ustedes, les agradezco la amistad,
Pero aquí vienen las frases más o menos, palabra más, palabra menos. Pero vean, amigos, a Luis Herrera Campe, Dios lo libre, Dios me libre de volver a ser lo que ya he sido. Y como yo sí quiero siempre meter la firma personal, la marca, sí, del comentario, otros fueron hasta 6 y 7 veces candidatos presidenciales. Ah, bueno. Y eso nos trae... Cronos, se rompe la democracia, ¿no? ¿Verdad? Mira, doctor Gilberto, usted sale en el 73, entrega al nuevo gobernador. Yo salí en el 82. En el 82. Le entrega a Aubert, a Fernández Aubert. Humberto Fernández Aubert, médico eminente. ¿Y a qué se dedica usted? Bueno, yo salí de allí a buscar trabajo. y trabajé en Casa París, Supermercados Victoria. Allá en la Circunvalación 2. Sí. Cerquita de lo que era el Maruma. Con 6 muchachos, hay que ver. Ya cuando, sí, ya tenían 6 hijos. Sí. Tenía que hacer buen trabajo. No, muy bien. Yo estoy agradecido de la vida que me ha dado Dios. Sobre todo que a estas alturas de mi vida yo disfruto de mis 6 hijos, de mis 17 nietos y de un bisnieto que nació hace mes y medio. Bueno, doctor, vamos a resumir las 2 cosas más importantes del siglo pasado. Sí. Después de eso, el Caracazo. ¿Usted lo vivió? ¿Dónde estaba usted cuando ese alzamiento popular? Y después el 4 de febrero y la llegada de Chávez, la insurrección de Chávez a la vida pública. Sí. El Caracazo lo viví yo aquí en Maracaibo. Y yo trabajaba allá en Circunvalación 2, en Casa París, que era la propietaria de los supermercados Victoria. Bueno, aquí hubo sus coletazos, pero lo de Caracas eso fue en febrero de 1989. No había nacido yo todavía. No puede ser. Yo nací el 5 de agosto de ese año del 89. Ah, no, entonces no te van a echar cuentos. Bueno, el Caracazo y el levantamiento. Carlos Andrés, el ejército sale y acribilla, según provea, sí, a 3.500 venezolanos enterrados en fosas comunes, según las organizaciones de derechos humanos. Sí, 3.500. 3.500 venezolanos. Parece exagerado. Que es una cifra monstruosa, porque nunca el ejército en la historia de Venezuela moderna del siglo XX había disparado contra el pueblo y mucho menos había causado esas bajas tan grandes. Es decir, tú y yo condenamos las acciones de saqueo y violencia, pero no se puede reprimir con fusiles ni ametralladoras, ¿no? Y no te puedo precisar la cifra de muertos, pero sí sé que hubo una violencia y, como siempre, ¿quién paga los muertos? El pueblo. Hay un hombre que se vuelve importantísimo para Copey porque es quizá el primer gobernador y el primer alcalde electo. Esos 2 hombres. Hábleme primero de Fernando Chumaceiro. Sí. ¿Cuándo lo conoció usted? ¿Era empresario? No. ¿Cómo terminó siendo alcalde? Bueno, sí. Él era empresario vinculado a los Chumaceiros del Café Imperial. Allá en La Pomona todavía está la Torre del Lido y ahí al lado el Café Imperial. Yo diría que Fernando Chumaceiro siempre... Fernando es mayor que yo. ¿Verdad? Sí, 2 años por lo menos. 2 años, sí, como Fernando Chumaceiro Charelli. Yo estudié con los Charelli, Marcelo y Ramón en el internado del San José de Mérida. Qué bueno. Vean lo chiquito que es el mundo, ¿no? Y entonces mi opinión, mi apreciación es que Fernando siempre tuvo un sentido social de actividad en su vida, ¿no? Yo
no es que mantengo contacto con su familia toda la semana ni todos los meses, pero sí tengo información directa y bueno. ¿Y a Álvarez Paz sí lo vio? Sí lo vio crecer usted. Sí, sí, sí. Era muy calderista Álvarez Paz. Bueno, al comienzo, él casi llega a ser concuñado mío con la hermana menor de María Teresa, que ya murió. Broma. De modo que yo, adulto, ya graduado de la universidad, se supone que Osvaldo ha debido acompañarme en ciertas actividades. Pero bueno, hay que respetar. Él se lo llevó Caldera para la gran convención juvenil del Yaracuy, San Felipe, estado Yaracuy, candidato de Caldera y promocionado por el Comité Regional de Copey. Era todavía bachiller, no se había graduado. Lo llevaron para que ganara la convención de Yaracuy, representando al calderismo, claro. Al calderismo, personalmente a Rafael Caldera. Chico, ¿qué interesa la de los muchachos? En ese tiempo tengo que señalarlo, de la propiedad comunitaria y de la avanzada progresista. Y esa convención en Yaracuy se resolvió a 2 votos, 2 o 3 votos, 103 a 100 o 103 a 101. Vaya. Estando suspendidos por orden de Rafael Caldera en Comité Nacional, Joaquín Marta Sosa y Andón Vivas Terán, que iban a ser los candidatos de la juventud. Y de pronto llegó por Maiquetía José Ramón Solano, un buen ingeniero, que ahora reside nuevamente en los Estados Unidos, venía graduado de los Estados Unidos, y sin exageración, del aeropuerto de Maiquetía lo llevaron a la convención de San Felipe. Y ganó por 2 votos. Secretario, y ganó por 2 votos. Y Solano, que venía de la cultura, vamos a decir, norteamericana, y ese bochincheo. ¿Y sabe de quién sí yo me recuerdo? Porque yo era, vamos a decir, yo era no el más viejo de la que defendía la propiedad comunitaria, acompañaba a estos muchachos. Pero yo, como ya estaba graduado y había sido, y era diputado a la Asamblea Legislativa, ellos me presentaban, los muchachos, en las asambleas, aquí, ¿no? Un diputado a la Asamblea Legislativa, un ingeniero, para que vieran que no todos eran abogados. Mira, y resulta que tú sabes quién estuvo del otro lado de la plancha calderista. ¿Quién será? Roy Chatterton. Ajá, el que fue embajador de Chávez. Sí. Y de los peores embajadores. Sí, porque ¿cómo va a decir un diplomático bien formado? Pero él dijo que él no gastaba un proyectil o una bala en la cabeza de un escuálido. ¿Es verdad? Porque estaba vaciecillo, escuché. Bueno, eso no puede ser. Lo diga Roy Chatterton o lo diga quien lo diga. Llegó el 4 de febrero. Era gobernador Álvarez Paz. Arias Cárdenas llega a la Casa de Gobierno y secuestra a Álvarez Paz. Estaba gobernando Copey y a usted no le daban, no le invitaban ni siquiera a un comité de base. No, yo estaba en casa en pleno 4 de febrero, me recuerdo, sí. Usted que diseñó esa pared que dice democracia cristiana. En la plaza, no la diseñé, la ayudé a pintar y la pintó el portero español con una vara y unas mediciones, que era entonces portero del Club Alianza, y el doctor Alilazo y el doctor Osvaldo Virre y el propio Humberto Fernández. No me lo dejaban entrar a la casa del partido. No, yo entré muchos años, después fue que se hizo difícil, pero lo lamento, ¿no? Sadi Bijani. Sadi Bijani. Primer alcalde de San Francisco. Sí, está ahorita en los Estados Unidos. ¿Lo conoció? ¿Qué le parece ese hombre? Lo conozco y lo tengo aquí en el teléfono. En el teléfono, sí. Le mandé, por cierto, la primera parte de la entrevista. Le mandé. Copey cayó en desgracia junto con el resto de los partidos, pero quien le dio la estocada final fue Caldera, al crear el partido Convergencia. Y el chiripero. Y usted me dice ahora que Álvarez Paz fue un delfín de Caldera, y ver cómo Caldera mata
las aspiraciones de Álvarez Paz, que hubiese sido una generación de relevo para Copey, Claro. y quizá hubiese detenido la desbandada antipartido, ¿no? Sí, Del chavismo. y surgía otra generación, ¿no? Bueno, Álvarez Paz, después de esa convención del Yaracuy, Álvarez Paz, Páez Pomar y otros fueron diputados al Congreso Nacional hasta el año 93. Es decir, que casi 30 años. Una buena beca, ¿no? Bueno, o vaca, una buena vaca. Yo no pude volver a ir al Congreso Nacional. Bueno, y yo dejé constancia de eso ante Eduardo Fernández, que vivió también después, ¿no? Los mordiscos del delfinato. Tú sabes que ahora, ahí vienen los delfines, ¿no? En las convenciones nacionales yo iba como un delegado, pero Caldera y los delfines. ¿No tuvo usted nunca la oportunidad de decírselo a Caldera en la cara? De decirle, estás matando el partido. Mejor no contar eso porque sí rompimos cuando me dijo en mi cara que yo no podía ser diputado. El año 83. El año 83, yo se lo dije. Empezando que no me recibió con cortesía en sus oficinas. Habiendo sido usted gobernador, habiendo usted trabajado para Copey, habiendo usted dedicado toda su vida. Yo salgo de la gobernación en el año 82 y entonces trabajo y creo tener derecho, así como iban en la lista de 10 salidores, uno de ellos tenía, yo dije, yo tengo derecho, ¿por qué no puedo ir yo en la lista? No, usted no puede ir. Ah, porque usted es mi enemigo. Vaya. ¿Ah? Yo hice así en el salón porque no me dio asiento. Créanme que no me dio asiento, me recibió de pie. Y entonces o sea que el partido era de él, no importaba el trabajo político, no importaba el liderazgo, no importaba buscar votos, el partido era de él. Si eres enemigo de él, no podías aspirar a nada dentro del partido. Eso ha sido una de las causas de la desaparición de los dos grandes partidos nacionales. Porque el tercer partido, que era Unión Republicana Democrática, se decía que era Jovito Villalba, que mi partido y yo y mi partido, porque ese era el lenguaje de Jovito Villalba. Pero esto que sucedió en los dos grandes partidos, bueno, aquí está, por eso estamos como estamos. Chávez llega al poder en el 98. ¿Usted lo vio venir el desastre político? ¿Lo olió? No, no, tengo que confesar que no. Yo no tenía tampoco la facilidad en esos años del trajín de la política, ¿no? Porque era el gobierno, finalizaba el gobierno del chiripero y la convergencia, con el apoyo del Partido Comunista de Venezuela, que busque las actas del Consejo Supremo Electoral, 7.960 votos recibió el presidente Caldera del Partido Comunista de Venezuela. Manuel Rosales gana ¿La primera gobernación o la alcaldía? No, Manuel Rosales, como candidato a Acción Democrática, pierde la primera gobernación, creo que fue porque Copey se asoció con Causa R, ¿no? Y ganó Arias Cárdenas. Algo así. No sé, en los años 90. No recuerdo, no te puedo precisar. No te puedo Yo lo que sé es que Arias Cárdenas llegó a la gobernación por apoyo de Copey, con aquel Copey. Ah, sí, el primer gobierno de Arias Cárdenas. Sí. Al golpista. ¿Ah? Al militar golpista, lo llevaron a ser gobernador del Zulia. Bueno, ya venía de formar parte del gobierno de la convergencia y el chiripero. Creo que él estuvo en un cargo de salud o de alimentación, como estuvo Jesús Hernández Urdaneta, otro del 4 de febrero, creo que en el consulado de Vigo.
Y como estuvo, no vamos muy lejos, el padre de Chávez. Ah, que también era copellano, el padre de Fue Chávez. secretario general de Copey en Barinas. ¿Lo conoció usted? Lo quiero repetir, no, de lejos. De lejos. Menos mal. Sí. Lo quiero repetir. Hugo de los Reyes Chávez fue secretario general de Copey en el estado Barinas. Y con el devenir de los tiempos tuvo un hijo que se llamaba, porque ya murió también, Hugo Rafael Chávez Frías. Pero ese Hugo por su padre. Ese Hugo Chávez de los Reyes era de Caldera, ¿verdad? Claro, claro, era la época de... Sí, sin que me quede nada por dentro y como te dije en la primera conversación que tuvimos, con ánimo de que no se interprete que estoy agrediendo personas ni situaciones. Bueno, vamos a terminar, doctor. Sí, sí. Llegó el siglo XXI, usted se ha convertido, y se lo digo, en una especie de memoria honorable de la política en el Zulia, un testigo de excepción de muchísimos procesos. Y hay una cosa linda que tiene el Zulia, que son sus gobernadores acompañando la institucionalidad. La presidencia no puede decir eso, no queda en el presidente. Y no hay sino manos limpias, porque usted puede abrir sus manos y decir, aquí están mis cuentas. Sí, Aquí hay un ejemplo de honestidad, de trabajo, de dedicación. Y usted puede cosechar hoy, bueno, la sonrisa de la gente. Y los que no conocían esta historia, hoy en esta entrevista, bueno, han conocido un poco del trabajo y la dedicación de esos 3 años de servicio que usted le entregó al Zulia. Y por supuesto, todo el tiempo que usted ha estado quizás sufriendo el hecho de que el partidismo se convirtió en sectarismo. Pero me hicieron un gran bien. Yo les agradecí a las personas que hemos nombrado desde el 90 hasta la fecha, el que yo no fui bien tratado por mi partido. ¿Y sabes por qué? Porque yo disfruto hoy de mi mujer y de mis hijos, de mis nietos, ¿no? Sí. Quizás si yo hubiera tenido acceso a otros niveles del poder, hubiera podido tener tropiezos en la capital de la República o en viajes al exterior, ¿no? A mí quien me han dado la verdadera felicidad son María Teresa Finol, mi esposa, y mis 6 hijos y 17 nietos. Yo quiero hacer un reconocimiento a su memoria, a esta cosa maravillosa que en estas 2 entrevistas se ha lucido, y pedir por la salud y por la memoria de María Teresa, porque ella sin duda es parte fundamental de su vida. Y si yo quiero que usted llegue a los 100 años, necesito que María Teresa lo llegue también con usted. Bueno, una anécdota casi final. Yo tengo aquí médicos de familia que me conocen, pero cuando estamos en Estados Unidos tengo un médico primario, Salvador Mora, se llama el médico de origen nicaragüense. Es el que me asignó el seguro que tengo en los Estados Unidos. Y los exámenes, la conversación, los niveles, ¿no? Y con el tiempo entramos a conversar. Imagínate, Salvador Mora, exiliado nicaragüense, y Gilberto Urdaneta Besón, que conoce algo de acá del sur y de Venezuela. Total que de un tiempo para acá, el doctor Salvador Mora y este ciudadano hacemos la primera parte de la cita médica, y la segunda, cita política. Y él goza con todo esto. Ya me debe estar esperando cuando yo regrese. Sí, y no es chiste. En la última evaluación, creo que fue en octubre del año pasado, o noviembre, me dijo, él me trata ya de Gilberto Urdaneta. Me dijo, Gilberto, tú vas para 104 años. Yo le dije, ¿cómo así? Él vio que el gesto mío era tan poquito, ¿no? Y me dice él, no, Gilberto, 104 años y en ese instante, si yo soy tu médico primario, vamos a decidir si te retiras o continúas.
para la historia. Bueno, llegará el día, doctor, en el que el Zulia, toda esta memoria que estamos hoy recogiendo, la agradezca, porque no está escrita la historia de los años 80, de los años 90 y de los primeros 20 años de este siglo, no está escrita. Y esto que usted hoy nos ha regalado es un documento. Bueno, y le agradezco muchísimo, doctor, darnos el honor de haber sido parte en grabar y en recoger este documento. Claro que yo reconozco, Luis, además de darte las gracias, Luis Peroso Cervantes, de que en todo lo que yo te he manifestado puede estar inmerso en apreciaciones personales, pero pues, créeme que trato en la vida de hacer el bien y no dañar a nadie. Amén, amén. Bueno, y un mensaje a Venezuela, para despedirnos, un mensaje para el futuro, para Venezuela, para los jóvenes que lo están descubriendo, para los que tienen hoy la responsabilidad de cambiar al país. Bueno, yo diría que la clave de todo está en tener una vida útil basada en la honestidad administrativa y ya que está de moda la política en Venezuela, en ser honrado políticamente. Honradez política y honestidad administrativa, ¿no? Porque hay las tentaciones, pero tú tienes que conformarte con lo que Dios te permite en el ejercicio de la cosa pública o privada, porque en todo esto que hemos hablado de corrupción no es solo el factor público, ¿no? Sino que ahí está, del otro lado está un corrupto de la economía, de las finanzas privados, de la empresa privada. Que los llaman ladrones, para no llamarlos corruptos. No, ojalá pues esto sirva de bien para los que han seguido estas dos tandas. Así decíamos cuando íbamos nosotros de tarde al teatro principal, allá en el Saladillo. Eso cayó todo bajo la piqueta. Sí. ¿Vas a la primera tanda o a la segunda? Y no hablamos de eso, la piqueta esa que le chocó Pella al Zulia, pero ese copey no es culpa suya, no era usted gobernador. Para después de las elecciones del 28 de julio te prometo que hablamos de la piqueta de Copey. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted. No, gracias a usted, a ustedes, gracias. Y a los que nos vieron, bueno, gracias por estar allí. Dejen sus comentarios, son vitales para nosotros. Y si no están de acuerdo, el que no esté de acuerdo con lo que dijo el doctor, que lo deje por escrito. Claro. Nos vemos. Por favor, sean felices, lean poesía.